vamos a hablar de paradigma. ¿Mm? Y para empezar a hablar del caos, antes debemos hablar de paradigma. No sé si alguien quisiera escribir acá por el chat o abrir el micrófono para ustedes, ¿qué es paradigma? Y por qué el paradigma puede llegar a ser parte de la creatividad. ¿A quién se lanza? ¿Quién se lanza? Por ejemplo, parte del caos es que esto lo puse hace poco y mi equipo no conocía que iba a empezar por acá. Entonces, dale, tocayo, dale Andrés, para ti, ¿qué es paradigma? Paradigma podría ser como desde la postura que nos paramos para hablar o para ver el mundo. Perfecto, Andrés. Tal cual, es esa postura con la cual comprendemos, analizamos y resolvemos en el mundo. ¿Mm? Entonces, el paradigma lo componen varias teorías, ¿sí? Varios saberes que son ampliamente aceptados. Entonces, viene a ser una verdad establecida. Entonces, como nos decía Andrés, entonces empezamos a ver la vida o la realidad a través de esa verdad. ¿Mm? La componen un conjunto de reglas, ¿sí? De parámetros, de patrones, de leyes que establecen que así es la vida. Y, y, y por ende, la ciencia, el conocimiento, la sociedad, pues se encamina. Aquí antes de irnos ahí, pues es como se rompe. Vamos a hablar, ahora no sé si alguien sabe o ha escuchado de que estamos en la cuarta revolución industrial, que estamos empezando la cuarta revolución industrial. ¿Alguien sabe de qué se refiere eso? ¿Lo ha escuchado? Entonces, las revoluciones industriales es la forma en que la sociedad y la industria tienen relacionamientos con la forma en que se convive intrínsecamente con la sociedad. La primera revolución industrial llega por la máquina a vapor y eso cambió la sociedad a un nivel que que los feudos, que las personas que estaban en el campo empiezan a migrar en grande volumen a la ciudad. ¿Sí? Empieza la era de la ilustración, empieza todo el tema de educación, de educar a las personas, de enseñarles a leer. Eso cambia toda la sociedad, la máquina a vapor. La segunda y muy atado ahorita con lo que vamos a hablar del caos, la segunda era llega con la electricidad. Entonces cambia esas dimensiones, esas fuerzas, esos aparatos que aparecían con la electricidad. Entonces empieza la licuadora, la radio, y empieza a cambiar estructuralmente la televisión, empieza a cambiar la sociedad, cómo se comunica, cómo transmite, cómo se moviliza. Hay unos cambios de comportamiento estructurales. La tercera es la era digital, que aún estamos en la transición de la tercera a la cuarta revolución. La tercera revolución es el Internet, ¿sí? Y la era digital, y eso cambió. O sea, sustancialmente el teléfono celular, por ejemplo, cambió nuestra forma de comunicarnos, de hacer. ¿Mm? Entonces, cada revolución industrial tiene unos cambios sociales y unos paradigmas fuertes asociados a eso. Ahora, y por qué es tan importante, y creo que vamos a ir tocando estos temas, la cuarta revolución industrial viene a fusionar lo digital, lo físico, lo biológico. Lo que esperamos en la cuarta revolución industrial es perder las líneas entre lo que es real o no. Y eso es lo que nos estamos enfrentando, que aún ni siquiera lo comprendemos. Por ahí, desde el año pasado, estamos hablando muy fuertemente de inteligencia artificial. Entonces, ahora en este momento se están quebrando paradigmas. ¿Y cómo se rompe un paradigma? Como en las siguientes revoluciones anteriores, hay nuevas formas de solucionar las cosas que son más eficientes, más efectivas, más productivas. Empieza a haber aceptación de las personas frente a eso. ¿Mm? La gran mayoría cree que eso es y es así. Entonces, hace unos siglos, pues la Tierra era plana. Hoy la mayoría de nosotros aceptamos que la Tierra
es redonda y que el centro del universo no es la Tierra, solo somos un planeta más en miles de millones de galaxias. Empezamos a aceptar, sí, hay algunos que todavía creen en el terraplanismo, pero son muy pocos. Aquí estamos hablando de los paradigmas. La gran mayoría acepta ese conocimiento, esas formas. Se reescriben las normas. ¿Mm? Y relacionamos el saber. Entonces, un paradigma está fuertemente incrustado en la sociedad y en los saberes de las personas. Y ahí es donde empieza a aparecer lo disruptivo, ¿m?, de romper los paradigmas y la necesidad que tenemos hoy en día de responder, porque en pocos años o en muy poco tiempo, la sociedad va a cambiar como en el año 2000 empieza a cambiar con la introducción del celular, como cambió la sociedad con la introducción del Internet. Las nuevas formas de trabajo, miles de formas de trabajo se pierden, otras se crean y estamos en ese momento. Y si ustedes ahorita se preparan y abren su mente a tener un poco más de flexibilidad frente a la adaptación de las tecnologías y del cambio, vamos a estar un paso adelante de aquellos que no, que siguen en los paradigmas anteriores. Por eso vamos a hablar del caos. El caos normalmente lo asociamos con qué. No sé, coloquemos por acá palabritas de con qué asociamos el caos en el chat. O abran el micrófono. ¿Con qué podemos asociar el caos? Falta de control. Falta de control. Gracias, Richie. ¿Mm? Lo asociamos con desorden. ¿Con qué más? A ver, yo miro el chat que no lo mire. ¿Ah? Con crisis, ¿sí? Con desorden, con angustia. Y es que el caos no tiene un desorden, no, simplemente no lo comprendemos. Son sistemas organizados impredecibles. Entonces, hace un par de siglos, la electricidad era para los magos y era un tema de magia. Una vez comprendemos cómo funciona el sistema de electricidad, el magnetismo, pues de eso se basa la segunda y tercera revolución industrial que cambia la sociedad. Pero hace un par de siglos la electricidad era caos. Entonces, en esa forma vamos rompiendo los antiguos paradigmas, entendiendo los nuevos sistemas y adaptándonos. Entonces, aquí hay una frase de una de mis profes, de uno de mis posgrados, entonces, no sé quién quiera leerla. Por la creatividad, la persona duda, cuestiona, descubre nuevas posibilidades, aún en las situaciones exitosas, proyecta cambios, problematiza sobre lo aparentemente concluido, vislumbra múltiples alternativas de construir, consolidar y manejar nuevos problemas. Entonces, miren, incluso con nosotros mismos, claro, hablamos de paradigmas sociales. ¿Qué creencias tenemos nosotros? ¿Qué paradigmas nos limitan en nuestro crecimiento, en nuestras diferentes dimensiones, en lo social, en lo familiar, en lo laboral, en lo espiritual? ¿Qué dimensiones no te permiten estar tranquilo y ser feliz? O amar, o permitirte ser. Nosotros también tenemos sistemas de creencias que a veces nos da miedo romper, ¿m?, y que nos hacen daño. Entonces, la creatividad es poner en duda y tener la capacidad de preguntarnos, por ejemplo, nosotros mismos, ¿está bien? ¿Me siento bien? ¿Esto es acorde con mi forma de ser y coherente con lo que soy? Y preguntarse te deja una mente abierta para mirar diferentes posibilidades que antes de pronto no mirabas. ¿Mm? Y de poder dar soluciones diferentes. ¿Mm? De poder aprender de otros y aprender de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está cambiando todo vertiginosamente y a veces podernos centrar en nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, empieza a ser lo primero que puedo hacer para quitar de pronto paradigmas que nos limitan. Entonces vamos a hablar de estas 7 leyes del caos.
Entonces, las 7 son la ley del vórtice, la segunda, la ley de la influencia sutil. Ya les vamos a hablar cada una y cómo se representa en la creatividad e incluso en nosotros mismos. La ley de la creatividad y renovación colectivas. La ley de lo simple y lo complejo. La ley de los fractales o los rizomas de la razón. La ley de los rizos fractales o de los rizomas. Y la séptima, ¿sí? La ley de una nueva percepción, de una nueva corriente. Entonces, vamos a empezar con la primera. Y cuando hablamos acá del vórtice, el vórtice es un punto donde se enfoca la energía, donde se centra. Entonces acá vemos la imagen de una galaxia y todo empieza a girar en su centro. Por ejemplo, en el agua, en un remolino, la energía se pone en un punto. Y en nuestras vidas, cada uno hemos tenido momentos difíciles, complejos, que han exigido mucha energía. E incluso empezamos a girar alrededor de una situación. Por ejemplo, en momentos de pérdida, ese dolor nos hace empezar que nuestro pensamiento, con nuestra energía, que todo gira alrededor de esas emociones vinculadas a la pérdida. Y todo lo que empieza a suceder alrededor de nosotros empieza a movilizar todas nuestras dimensiones de vida. La dimensión espiritual, la dimensión familiar, la personal, la laboral, porque hay situaciones que empiezan a generar estos vórtices, o sea, mucha energía, mucho pensamiento dirigidos allí. Si ustedes tienen un momento y piensen en un par de vórtices que hayan tenido en la vida, de situaciones supremamente complejas que ustedes sintieran, a veces tenemos, o yo uso la palabra entunelado, o sea, como que todo converge y yo no veo nada más de la situación o problema o circunstancia que tengo en el centro. Y hoy, cuando yo miro atrás, y en esta invitación que les hice a cada uno, van a ver que los aprendizajes más grandes surgen de cuando ustedes son capaces de salir de los vórtices. Hay personas que se quedan toda la vida en el vórtice. Y les voy a dar un ejemplo pequeño por ejemplo, de algo muy común en nuestra cultura latina y sobre todo colombiana, del tema del alcoholismo. Entonces, la primera vez, no sé, tenía 7, 8 años, me dieron una cervecita o un licor y mi cerebro asoció a licor es igual a entretenimiento. Licor es igual a pasarlo bien. Licor me hace sentir bien. Todos hemos tomado, yo aquí no vengo con una alegoría que no beban ni se tomen una cerveza. Pero hay personas que no tienen nada más. Y su entretenimiento y su forma de expresar el mundo se vuelve que si no están por medio del licor, no se sienten bien. E incluso cuando tienen vacíos, cuando tienen rupturas, cuando tienen fracasos, cuando se sienten mal, pues la persona lo único que va es a lo que conoce que lo hace sentir bien, el vórtice del licor. Entonces podemos tener vórtices. Y sé que conocen personas que llevan años en vórtices que no salen. Los vórtices pasan en la vida. Le dedicamos mucha energía a cosas, pero a la final tenemos que expandirnos, salir y aprender. Entonces, esta es la primera ley del caos. Pasarán vórtices en nuestras vidas y es yo cómo salgo, en qué vórtices estoy, en qué le estoy dedicando tanta energía que no puedo salir de allí. Y la forma es aprender, ir aprendiendo de lo que tienes que hacer para no seguirle dando vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo indefinidamente. Y ese aprendizaje te permitirá tener otras experiencias y tal vez otros vórtices que te ayuden a aprender. Pero sé que conocen personas que se quedaron girando en un solo tema, en un solo vórtice. Y a la final la vida se trata de ampliar y alimentarla. Y por eso tenemos que salir de esos.
Listo. Segundo. Me emocioné con ese. Listo. Dale, Lau. Entonces, vamos a seguir con la ley de la influencia sutil o más conocida como el efecto mariposa. Y para cómo surgió esta ley, esta persona se preguntó, ¿puede el aleteo de una mariposa desencadenar un tornado? Y la respuesta es que un aleteo, ¿sí? Va cambiando la presión del aire y no es solo el aleteo de esa pequeña mariposa, sino unido a muchas más cosas, el aleteo de un ave que uno pasó caminando y también va moviendo el aire. Todos esos factores, por pequeños que fueran, pueden influir en esa presión atmosférica y ser influyentes en la creación de ese tornado. Entonces, básicamente lo que más nos quiere decir esta ley de la influencia sutil es que todos tenemos un poder, todos tenemos influencia sobre el mundo y así una pequeña acción que nosotros realicemos, eso se va a terminar desencadenando acciones mucho más grandes, ¿sí? Como en este caso de la pregunta, un aleteo hacia un tornado. Y viene una historia de cómo esta influencia sutil pudo cambiar un poco el mundo, en donde había una persona, ¿sí? Hace unas décadas que se llamaba Rosa Parks. Era una mujer de color y en ese momento pues habían leyes que no respetaban sus derechos humanos y un día Rosa Parks se subió a un autobús y se sentó, pero en ese momento las leyes decían que si una persona blanca se subía, esa persona de color le tenía que ceder el puesto. Pero ese día Rosa Parks dijo, no, yo no me voy a levantar de esta silla. Y solo esa pequeña acción, unido con muchos más sucesos que ocurrieron alrededor, se desencadenó en marchas, ¿sí? Para hacer respetar sus derechos de las personas de color. Y más con el tiempo, todos estos movimientos lograron que más adelante Luther King, ¿sí? Pudiera abolir las leyes racistas. Pero no solo fue Luther King, sino el esfuerzo y todas esas pequeñas acciones que desencadenaron a que se pudieran abolir esas leyes racistas. Y ahora bien, ustedes dirán, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la creatividad? Resulta y pasa que también pasa lo mismo con las ideas. No sé si les ha pasado que cuando tienen un problema por solucionar, van caminando, oyen una pequeña frase y eso desencadena en que ustedes puedan resolver un problema. Y sé que les pasa mucho en el trabajo, que puede que estén atorados, pero por algo que ustedes escuchen dicen, "Ah, se me encendió la idea, ya sé cómo poderlo solucionar". Entonces es como una pequeña frase puede encender esas, un haz de neuronas, ¿sí? Y eso hace que pueda desencadenar una idea y en sí, pues la creatividad para solucionar un problema. Tener esos momentos eureka. Ujú. Muy buenos días nuevamente para todos. Yo les voy a hablar acerca de esta ley, que pues es la ley de la creatividad y de la renovación colectiva. Y pues en sí, esta ley es muy sencilla. Básicamente nos dice que la creatividad es un producto que se da pues por medio de un fenómeno social que surge por medio de la interacción y la colaboración de cada uno de los individuos que componen una comunidad, un grupo, una sociedad, y que para lograr esta creatividad hay que enfatizar y hay que priorizar mucho el trabajo en equipo, la comunicación, el intercambio de ideas y todo va a ser como una ventana para encontrar soluciones y para crear productos innovadores que pues van a traer beneficios para esa comunidad. Y básicamente es eso, es un fenómeno grupal que se nutre por la colaboración de cada uno de los individuos y asimismo pues va a ser mucho más fácil lograr esos fines y objetivos que se tengan planteados en común. Y para eso les tengo un ejemplo, una pequeña historia que se remonta al siglo XVI acá en Colombia, que era un pueblo
llamado San Basilio de Palenque, que fue un pueblo que se ubicó en los Montes de María, que eso es en el norte de Colombia, en la costa colombiana, ubicado o cerca a Sincelejo. Y este pueblo fue conocido, esta historia es conocida porque fue el primer pueblo libre del imperio del régimen español, en América incluso. Y la historia es que esta comunidad era la comunidad cimarrona, que pues era una comunidad afrodescendiente, esclava por parte del régimen español, y era una comunidad que pues siempre buscaba y anhelaba la libertad. Pero pues para eso tenían y contaban con un líder que era Bencos Biojó, que si no estoy mal, me corregirán si me equivoco, provenía del Congo, porque pues como saben, en esa época de la colonización, pues los españoles trajeron muchos africanos a ser esclavos y a hacer como todos esos trabajos forzosos en Colombia y en Latinoamérica. Y Bencos, pues era el líder de esta comunidad y pues era una persona altamente calificada, era un gran líder, era una persona muy inteligente, con muchas capacidades, con mucha fortaleza física y mental, y él anhelaba eso, la libertad para su pueblo, para su comunidad. Pero en esa búsqueda de cómo logramos esto, él se dio cuenta que él solo no iba a poder, que él necesitaba unificar a todo su pueblo para lograr y luchar contra ese régimen español. Y él se centró en eso que les mencioné al principio. Él se centró en escuchar a cada uno de los integrantes de su comunidad, en unificarlos, en organizarlos, en convencerlos de que esto era un trabajo de todos, que no simplemente era, hay que lograr la libertad, sino realmente hay que compartir ideas de cada uno y asimismo ese trabajo y esa colaboración de todos, pues iba a permitir esa liberación. Y así fue. Cuando él logra realmente organizar a toda su comunidad, ellos deciden rebelarse contra los españoles y realmente logran esa libertad que tanto habían anhelado. Fue un proceso difícil, donde pues muchas personas murieron, muchos resistieron, pero pues realmente lograron ese objetivo que se tenían planteado en común, que era la libertad. Y por eso mismo, como les dije al principio, San Basilio de Palenque fue el primer pueblo libre del régimen español en América. Entonces aquí la conclusión es que muchas veces hay que también darle la oportunidad a escuchar a los otros. Y en la medida que nosotros trabajemos con nuestros equipos, los escuchemos, escuchemos sus opiniones, sus ideas, pues así mismo vamos a generar grandes soluciones y todos nos vamos a encaminar a trabajar hacia un mismo horizonte y va a ser mucho más fácil lograr esos objetivos que nos tenemos planteados en común. Entonces, pues básicamente esta es nuestra tercera ley. Perfecto. La siguiente ley de que les vamos a hablar, ¿sí? Es la ley de lo simple a lo complejo. Y es, todo está construido por sistemas, ¿m? Por sistemas que unifican. Por ejemplo, hay un libro que se llama de, El árbol de la sabiduría, ¿sí? De Francisco Maturana. Y, y ahí habla el filósofo, ¿no? Siempre cuento ese chiste. Y él habla como nuestro cuerpo, pues nosotros cuando pensamos en nosotros, pues tenemos una vida. Pero si lo pensamos, tenemos miles de millones de células y cada célula es una vida y compone este organismo el que somos. Y sin embargo, esas miles de millones de células que están acá representan y tienen una conciencia de sí mismos. Entonces, hay los microsistemas, por ejemplo, socialmente, cada una de nuestras familias es un microsistema y puede reflejar lo que pasa a nivel económico, social, filosófico, de pensamiento, los paradigmas. Funciona ese microsistema. Hay unos mesosistemas, unos sistemas un poco más grandes, entonces, por ejemplo, la cuadra, el barrio, ¿sí? Que ya está pues la panadería, la tienda, diferentes personas que interactúan en ese mesosistema. Y ya hablamos de macrosistemas, entonces la ciudad o hablamos del país, ¿sí? Entonces hablamos de grandes sistemas. La ley de lo simple a lo complejo es que
pequeños actos que podemos decir, hey, pero eso ¿qué impacto va a tener? Por ejemplo, en el ecosistema. O sea, mientras yo cuido el agua, mientras yo reciclo, mientras yo hago, pues una empresa minera destruye, que contamina el agua, que al minuto lo que yo me voy a beber en 80 años. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y algo que utilizo mucho acá en los ejemplos de lo simple a lo complejo en esos sistemas es que podemos empezar, y si ustedes ven, aquí también se empiezan a combinar algunas de las leyes, y es que hay cosas en los sistemas que nos pueden tener incómodos. ¿Mm? La forma, por ejemplo, de los niveles de corrupción, por ejemplo, que hay en los países de Latam, por ejemplo, acá en Colombia, ¿sí? Que gobierno tras gobierno podemos ver cómo la corrupción mella, los temas de violencia y los temas de discriminación, ¿m? Las injusticias y quisiéramos poder hacer algo en esos macrosistemas, ¿m? Mejorar los sistemas de salud, no sé, queremos hacer muchas cosas, pero algo que me gusta decir es, yo barro el frente de mi casa, punto. Yo me encargo del microsistema, yo me encargo de lo que está en mis manos. Y es un ejemplo, los que conocen Bogotá, a veces conocen Bogotá, es bastante cochinita. ¿Mm? Pero si yo me encargo de microsistema y barro el frente de mi casa, y de pronto esa costumbre hace que el mesosistema, o sea, la cuadra, empiece a barrer frente a su casa y empiece a involucrar otros sistemas como puede ser el barrio, y el barrio pueda influir en otros, pues podemos empezar a fortalecer esos cambios que queremos. Si queremos generar cambios profundos en la sociedad, yo me encargo de microsistema. ¿Mm? No quiero corrupción en mi vida, detesto la corrupción que hay en mi país, pues mi microsistema, que soy yo, por ejemplo, en el transporte, soy yo en las diferentes prácticas, pues no acepto la corrupción, porque si no hago parte del mismo problema. Entonces, somos compuestos por diferentes sistemas, pero a la final nosotros podemos hacer algo y podemos generar el cambio desde nuestra actitud en lo nuestro. Puede ser que a nivel ecológico, la acción de un hombre o de una persona no, no genere un gran impacto o cambio. Pero si yo hago algo y los demás empiezan a hacer algo, es como se cambian los paradigmas y cómo cambian las cosas. ¿Quieres cambiar el mundo? Bien, sé que cada uno de ustedes quiere cambiar el mundo, pero el mundo empieza a cambiar por las acciones y decisiones que toma cada uno de ustedes. Listo. La siguiente ley nos habla de los fractales. Y aquí vamos viendo también cómo cada una de estas leyes se van integrando unas con otras. Nosotros, en esta ley habla que la esencia de cada uno o la esencia de las cosas hacen parte del todo. ¿Mm? Un ejemplo es, mira, los colombianos son muy diferentes entre sí. El ser humano es muy diferente a otros. Nosotros no podemos comparar una persona a otra, pero los que han tenido la oportunidad de viajar a otro país y de ver las culturas de otro país, esa esencia, por ejemplo, de ser latino se nota en Europa. Hacemos parte de un gran todo, conservamos esa esencia, eso es de lo que hablan los fractales. Ser criado, por ejemplo, en Bogotá, ¿sí? Aunque todos somos colombianos, tú llegas a otros tipos de culturas, un poco más hacia la costa, un poco más hacia el centro, y vas a empezar a notar esas diferencias. Nosotros conservamos esa esencia del todo. Y de esa manera, cuando nosotros conservamos esa esencia, a la final también aquí hablamos de una inteligencia o una capacidad colectivas. ¿Mm?
Nos quedan 8 minutos, yo creo que no vamos a alcanzar las 7 ni queriéndolo, pero esta ley de los fractales nos hace ver que somos parte de un todo. Y por más que cada uno sea diferente en sí mismo, ¿m? También hacemos parte e integramos. Esto lo hablamos en algún charlas, a charlas más que hablamos de los sesgos inconscientes. Y entender esto es un acto de madurez, porque uno de los primeros sesgos inconscientes y que más ha afectado a la humanidad es el sesgo de outsiders, insiders, ellos y nosotros. Y voy a cerrar con esta ley, y yo creo que vamos a darle otro espacio, otras charlas más y para terminar la siguiente, hacer un ejercicio de creatividad. Porque hablo de madurez. Una de las formas de manipulación más grandes de la vida ha sido pintarnos enemigos. Entonces, uribistas, petristas, ¿sí? De la América o de Millonarios o del Bucaramanga, ¿sí? Creamos diferencias, vemos enemigos en la capacidad de que nosotros encontremos que somos parte de la misma esencia. Y que terminemos el sesgo de ver otros diferentes, de creer que alguien es menos o más que nosotros y entendamos que somos parte de un todo, nos permite fluir mejor con nuestra realidad y nos permite fluir más con el otro. Cuando veo que el atarbán que se me atraviesa en el carro y que casi me estrella, podría ser yo en otra situación que me equivoco, me ayuda a ser más tolerante y empático. Entender de pronto cuando alguien en su mal humor nos da una mala respuesta o nos insulta, nos puede recordar algún día en que no estuvimos de buenas y también a otro no fuimos lo más amables posibles. El día, esta lectura ya la había recomendado, es corta, lo que le hace falta a Colombia, William Ospina, hace poco la recomendé. William Ospina la escribió hace 20 años y refleja nuestra sociedad colombiana, y les doy un spoiler grandísimo de esa lectura que me hizo llorar, y muy unido a lo que hablamos de los microsistemas y macrosistemas. Hay algo notaron en el ser humano, y es cuidar y amar de los nuestros. Sé que todos, y levante la mano ahí, o diga yo, que ama a su familia, y perdona, y está ahí, y acompaña, y enseña. Lo que pasa es que nuestros límites son pequeños. Son el contorno de los míos, de los ríos Quintero. Oye, ¿qué pasa si lo amplío un poco? Y empiezo a ver a mi vecino como también mi hermano, como parte de mi familia. ¿Qué pasa si lo abro un poquito más? Y mi invitación con este último de los fractales y de la esencia de que todos hacemos parte del mismo, y frente a la posición filosófica o religiosa que tengamos, que pues realmente vamos a encontrar el mismo sentido, es qué pasa si nosotros empezamos a ampliar y a ver a los demás como parte de nosotros mismos, entender el error del otro como los errores que hemos tenido nosotros, entender los esfuerzos y sacrificios como lo han tenido, entender que muchos llevan unas luchas y grandes luchas se esconden tras grandes sonrisas. Acá mismo, y para ir cerrando, en Massive hemos visto personas muy alegres, muy contentas, que interactúan y por dentro están viviendo temas que les mellan el alma y no nos lo preguntamos. Entonces, cuando yo entiendo la esencia de que a la final todos tenemos una esencia, y me imagino que si acá desde la fantasía, siempre lo digo, si vienen los aliens, ¿sí? Y vamos a otra cultura, ¿no? Allá en Neptuno, pues se va a notar la esencia de lo que somos los terrícolas.
Es así de sencillo. Todos somos iguales y mi invitación es ampliar ese círculo de la fraternidad, ese círculo del afecto, ese círculo con aquellos que de pronto podemos ver como enemigos. Y en la medida que nosotros dejemos ver que los demás son enemigos de mi estatus, de mis capacidades, de mis proyectos, de mi familia, de mi seguridad, pues voy a ampliar mi capacidad. Y eso nos va a llevar a la siguiente ley, que lo hablamos en el siguiente charlas más y porque no alcanzo. A todos muchas gracias. Este tema es supremamente emocionante. Nos invito a romper paradigmas, a sus paradigmas que los limitan, a sus sistemas de creencias que los frenan, al sistema de creencia que los lleva a pensar que hay personas que no sirven o que hay personas o enemigos que los están afectando. Los llevo a romper, los invito a romper los paradigmas que digan que ustedes no sirven para algo. ¿Mm? Yo soy malo en analítica. Ese es un paradigma. Y mientras no lo rompas, vas a tener toda la razón. Yo soy malo en el lenguaje, ¿sí? Aprendiendo nuevas lenguas. Pues ese es un paradigma que va a estar en ti hasta que te decidas romperlo. Yo soy de malas en el amor, no sé. Ese es un paradigma que estará en ti hasta que decidas romperlo. No sé, los invito a cada uno a mirar sus sistemas de creencias, cuáles no les sirven, cuál le hace daño a los demás y a ustedes mismos, y empiecen a dudar de esos sistemas de creencias y empiezan a encontrar nuevas soluciones a través de la creatividad, de la exploración y de conocer a otros y abrir su corazón hacia otras personas y conocer diferentes mundos. Pues nada, un abrazote. Creo que por acá le vamos a compartir la encuesta de satisfacción y vamos a terminar este Charlas Massive en otra oportunidad. Les mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Que tengan un excelente miércoles todos.